Te propongo que pasemos a la economía, que es el trasfondo de esta marcha. ¿Qué tú crees? ¿Pasamos a la economía? Sí, por supuesto, porque te das dando cuenta que este tipo de argucias de movilizar al pueblo siempre se utiliza como una cortina de humo de algo mucho mayor y que puede incidir en una verdadera crisis. En este caso es la dolarización parcial que van a implementar. Ya vimos todo lo que se ha desatado a partir de los pronunciamientos de Manuel Marrero respecto a Etexa y el cobro en dólares de los bonos de recarga. Entonces te estás dando cuenta que es otra manera de utilizar a las personas que viven fuera de Cuba como algo necesario para sostener ese régimen, porque ahora sí, de manera descarada, están diciendo vamos a vivir de sus remesas, porque todos sabemos que los que tienen familias en Cuba no van a dejar que sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus abuelos, etcétera, pasen más trabajo del que ya tienen respecto a tener comunicación con ellos, respecto a conseguirles alimentos en todas las plataformas que el régimen tiene distribuidas de ventas de alimentos y demás. Y ahora, extrapolándolo al oficio de sastre, no sabemos con qué cinta es la que utilizan para diseñar estos trajes a la medida de sus pretensiones. Y ya vemos que nuevamente es otro con fuerza, para hablar en buen cubano, es meterle el pie una vez más a todo el pueblo cubano, que siempre encuentra una manera de sortear todo lo que ellos utilizan. Y ahí, en el rango tal vez de 1, 2 o 3 meses, veremos cómo eluden una vez más, porque ya está visto y demostrado, cómo van a eludir todo este tipo de medidas de dolarizar una vez más la economía en detrimento de la calidad de vida del cubano. Oye, ahí tenemos varias medidas anunciadas, pero bueno, antes de pasar ahí, cerrar el contraste. Se anuncia dolarización, de lo cual vamos a hablar próximamente, en los próximos minutos, quiero decir. Se anuncia el fin de la libreta de abastecimiento en cierta medida y al mismo tiempo una marcha del pueblo combatiente. Yo creo que es casi un ejercicio de demostración de obediencia, que es lo que quise decir antes, pero no logré encontrar las palabras, no me vino a la mente. Y es eso, es casi una muestra de yo hago lo que quiera desde el punto de vista de las autoridades, del gobierno, y ustedes demuestran que están dispuestos a apoyarnos aún en estos casos, que además es lo que hacía Fidel Castro, que es recordar cómo ese señor anunciaba que iba a quitar de la venta normada de la libreta 1 libra de arroz, 2 libras de arroz, y la gente aplaudía. La manera en que él lo decía, cómo lo iba hilvanando, terminaba por hacer a los que estaban asistiendo a sus discursos aplaudiendo, y era reconocer la culpa de la zafra del 70, el desastre que fue la zafra del 70, y recibir un aplauso. Era como, ustedes tienen que agradecerme, y eso se ve en esto. Ahora, con la libreta de abastecimiento y el fin, a mí me llama la atención y me imagino que mucha gente lo notará también, que es el tema cómo el discurso económico que hacen las autoridades cubanas muchas veces dicen lo mismo de antes y no queda claro si es un juego. ¿Por qué lo digo? Que la libreta de abastecimiento, el anuncio de que hay que reducir las gratuidades y que hay que eliminar la libreta de abastecimiento es algo que si uno entra a Google rápido va a ver, por lo menos de la entrada de Raúl Castro, la famosa promesa al vasito de leche. Venía acompañada con la promesa de eliminar gratuidades y subsidios indebidos. Y aquí lo preocupante es como todos los años repiten lo mismo, en el sentido de que eso viene acompañado con el reforzamiento del trabajo político ideológico con los cuadros, la sustitución de importaciones, o sea, una especie de lista de mandamientos económicos o deseos económicos que mencionan. Y lo peor es que también una parte de la prensa se ha ido con la de trapo. ¿A qué me refiero? Que lo que habría que decir es que siempre la están quitando y están jugando con nosotros a entretenernos. Ese es el típico anuncio de medida para que la gente se diluya en un debate de algo que de todos modos está pasando, que es a donde quiero llegar, y es que la libreta de abastecimiento cubana, desde el punto de vista real, funcional, ya desapareció. Todavía en Cuba, creo que la gente en Cuba está mucho más informada de eso que nosotros, sobre todo porque lo vive, el atraso del arroz, los frijoles, el pequeño muslo de pollo que dan, creo que es media libra de pollo, no recuerdo, por persona que dan en Cuba al mes o cada 15 días, tampoco recuerdo bien. Eso tiene atrasos de meses. Es decir, ya la libreta no es ese elemento funcional y útil que representaba, que tenía antes en la vida del cubano. Cuando digo antes, me refiero a hace 3 años, hace 2 años. No lo voy a comparar con los años 80. Entonces,
hay algo de trampa en el discurso oficial, que es anunciar que van a hacer algo que ya están haciendo y que llevan todos los años anunciando, mientras parte de la prensa se va con ese discurso y vuelve a crear un titular de la eliminación de la libreta que ya está eliminada. Y eso también creo que es parte de la dinámica retórica. Quiero decir que este anuncio de la libreta no es algo económico que se va a hacer, sino es algo puramente mediático para diluirnos. No sé cómo lo verás tú. Aquí hay una gran paradoja. Mientras en un periodo de 2 años, 3 años, digámoslo así, se han ido más de 1 millón de cubanos, los productos de la libreta cada vez son menos. Entonces, ¿cómo te explicas eso de que se van más cubanos? Por transitividad debe haber más comida, porque son menos. No. Aquí entonces se reduce el gramaje y el esquema de productos normados que en mayor o menor medida constituyen un salvavidas para cientos de familias cubanas, pero sin embargo ha venido a menos. Entonces, este anuncio que ha sido algo sistemático hace más de 10 años ya, bueno, 13, si nos ponemos el contexto de los lineamientos en el 2011, nos damos cuenta que esa eliminación de las gratuidades ha sido parcial a partir de, ¿sabes?, de dolarizar la economía, de abrirse al sector particular, tú sabes, como para ir desbalanceando esa carga. Que lo que me viene a la mente teniendo en cuenta toda esta tendencia que está sucediendo en Cuba de restringir el comercio de las MIPYMES y asumirlo completamente al sector estatal, demás y demás y demás, lo que va a hacer al final va a ser que los pocos particulares que queden probablemente tengan que asumir esta labor, porque recordemos no hace mucho cuando se aprobaron un nuevo paquete de medidas que cada MIPYME tenía que tener una labor social. Así que haz un poco de memoria. Las personas que desempolven también todas las noticias más o menos ridículas que se han sucedido en los últimos meses para que recordemos este hincapié fundamental, que cada MIPYME, bueno, las pymes en este caso tú eres economista que los defines mejor en este marco, debían tener una labor social. Esto viene al traste con la probable eliminación de la libreta de abastecimiento. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Quién va a ser los culpables entonces del desabastecimiento y demás? El sector privado. ¿Quién va a asumir entonces como salvador dentro de todos estos mecanismos? El Estado, que ya sabemos, como dice el dicho, quien inventa la ley, inventa la trampa. Por lo tanto, aquí nos veremos en varios enfrentamientos, tanto mediáticos como reales, porque a la concreta, la sociedad cubana es quien sufre todo este tipo de entresijos que la verdad ya sabremos cómo se desenvolverán estos acontecimientos. Es lo que creo. Ya tocaste, mira, desempolvaste la paradoja de la libreta. Voy a detenerme un momento en eso porque la idea es interesante. Y es que en la libreta, vamos a asumir la definición oficialista de Dan, ¿no? Como le decimos en Cuba, lo que dan por la libreta, que en realidad se vende, y ese Dan tiene un trasfondo monetario. Después vamos a caer ahí. Y es que mientras menos personas hay en Cuba, se supone que debe ser más fácil repartir lo de la libreta. Ahora vamos a entrar en materia y lo primero es que al haber menos personas en Cuba, también hay menos capacidad de producir. Por tanto, hay menos para dar, es decir, hay menos para recibir y también hay menos personas dispuestas a producir o produciendo. Ahora, eso sería lo normal en un mundo, es decir, un país pierde personas, pierde consumidores, pero pierde también personas que producen. Aclarar también que un país pierda personas no es un logro. De hecho, los países quieren que vengan más, que vayan, quiero decir, más personas a consumir. Se llama turismo. Es decir, todos los países, o no los países, no, muchos países desarrollados quieren que vayan gente a sus países a consumir, porque tener gente para consumir es un logro, es un dinamizador de la economía. En Cuba casi que tener gente para consumir es un problema. Y la libreta es una muestra de ello, porque la libreta hay que recordar que se vende, eso no es gratis. Y eso del precio subsidiado, le dedicaremos un programa a esa burla del precio subsidiado. Entonces, el primer problema que hay, ¿no?, a la vista es ese, que es que se va gente, pero se van productores, se van consumidores y se van productores. El verdadero problema aquí está en que el 90% de la canasta básica es importada. O sea, todo lo que sea por la bodega, una buena parte es importado. Eso quiere decir que todo depende no de la cantidad de gente que hay en Cuba, sino de la cantidad de divisas que el régimen logre captar.
Y como la mayoría de los que se van no son generadores de divisas, no son exportadores, la disponibilidad de la libreta en Cuba, como un país bastante anormal en términos de estructura económica, no depende de cuánta gente haya o deje de haber, sino de la capacidad del régimen de tener divisas para financiar. Son dos cosas: la cantidad de divisas que tenga por un lado, y por el otro, qué decide hacer con esa divisa en términos de cuánto destinar a la libreta. Por tanto, el verdadero problema está en eso, la cantidad de divisas que tiene y cómo la administra. Y teniendo en cuenta la caída del turismo, un 62% del supuesto plan de 4 millones al cumplimiento, caída en 900 millones de las exportaciones, de las pocas exportaciones cubanas, caída de servicios médicos también, o sea, caída no levantar los servicios médicos y profesionales, y la caída de las remesas se expresa en la libreta. Y esto nos lleva al problema de fondo con la libreta, que es los ancianos cubanos, que son las personas que verdaderamente más hacen uso. Cuando digo ancianos, es como el sector más vulnerable, no solo en términos de ingresos, sino en la capacidad de generar ingresos. Y ahí me voy a ir del tema, pero me gustaría recordarles a los amigos que nos escuchan y que nos ven, que en Cuba hay una ley, una legislación de la cual se habla muy poco, que plantea la responsabilidad de las familias con sus ancianos. El gran problema de la libreta es el abandono con los ancianos y en teoría muy pronto debería entrar esta legislación con un carácter de política, que es: los responsables de los ancianos son sus familiares. Estamos viviendo un proceso muy claro que además ya ocurrió en Corea del Norte, ocurrió en la URSS, que es el papá Estado, el supuesto papá Estado está abandonando a su suerte a las personas que más trabajo pasan y que más necesitadas son en una sociedad. Y este es el trasfondo más triste de la libreta, y sobre todo es lo que está ocurriendo realmente en el fondo con el atraso de las ventas. Y nada, ellos lo anuncian como si lo fueran a hacer ahora, lo cual me parece peor, porque están en esa frecuencia de la burla con el cubano. Y hablando de burlas, esta no fue la única. No digo burlas, no es que quiera ser irrespetuoso, es que a mí me parece muy irrespetuoso con el cubano que está en Cuba y es que está afuera también, que se le hable de que se van a hacer cosas que ya se están haciendo, ¿no? Que son viejas. Y ahí es donde entra también, que mencionabas antes, la dolarización parcial de la economía cubana. Y es que la dolarización parcial, primero, que se le llama parcial porque no puede ser total, o sea, porque no es total. Es como, se llama así porque no se puede llamar así. Y esto es importante aclararlo, porque no es que es parcial porque es un poquito, es porque es total. Bueno, es ninguna, es parcial o es total. La opción de ninguna no queda, la descartamos por completa, porque si hay dolarización, tú no puedes decir la dolarización ninguna. Si no hay dolarización, no tiene sentido hablar de dolarización. Entonces, no es total, que queda, es parcial. Y ese parcial tiene un grado. Yo creo que desde el año, específicamente desde el año 2019, cuando aparecieron las primeras tiendas en MLC, ya se puede hablar categóricamente de una dolarización parcial de la economía. Siempre ha estado el área dólar presente, cuando digo siempre, los 90 para acá sobre todo, las diplotiendas, el Cira García. Hay muchas áreas de la economía que están dolarizadas. Incluso se puede entender también como voy con la palabra, CUCificación de la economía, o sea, por darle el curso forzado al CUC, también era un tipo de dolarización, pero bueno, ya en dólar directamente a partir de la MLC en el 2019. Creo que es indiscutible, insisto, antes también pasaba, pero vamos a tomar ese corte histórico. Se ha venido dolarizando en términos del consumo ciudadano el precio de los bienes de primera necesidad. Y ya cuando uno habla de dolarización parcial es que ya ocurrió, ya se venden los alimentos, la gasolina. Una parte significativa del servicio de Internet también está dolarizada. Entonces, hablar de algo parcial para hacer referencia al Internet, que es en lo que se ha concentrado la atención, me parece un mecanismo de distracción. En primer lugar, para desviar del tema, dos temas centrales. Uno es la no dolarización de los ingresos del cubano. Esto es algo que se ha dicho mucho, pero me gustaría recalcarlo. Y es que la dolarización en Cuba siempre es la dolarización de los costos de vida del cubano y no del ingreso del cubano. Pero hay otro elemento que está quedando fuera del debate, y es qué falta por dolarizar. No pensamos, bueno, parcial, bueno, ya está dolarizado esto. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda la electricidad. No se puede, básicamente porque no hay. O sea, cuando yo no hay, me refiero a que la electricidad es un sistema que, para funcionar, la generación, quiero decir,
depende de unas necesidades básicas de funcionamiento. No se le puede dar electricidad a la casa 1 y a la casa 2 no, porque para darle electricidad a la casa 1 y a la casa 2, de todos modos tiene que arrancar la termoeléctrica. Pero en este caso, de dolarizar el servicio eléctrico, recordemos que en Cuba hay varias firmas que administran hoteles. Y por ahí pudiera entonces, digo, a no ser que exista ya, por ahí pudiera venir este cobro de servicios, porque recordemos que los hoteles son los únicos que se han mantenido con fluido eléctrico en medio de toda la catarsis. Por lo cual, también hay un margen pequeño, tanto los servicios de suministro de agua y de fluido eléctrico, hay un margen pequeño que ellos sí deben tener implementado este tipo de ingresos en divisas. Porque si es una firma extranjera, y como sabemos las condiciones leoninas que existen en Cuba para la inversión extranjera, ellos nunca van a tener la de perder, porque al ingresar miles de dólares por los paquetes de ventas turísticos, los escasos que ya tienen, y al suministrarle trabajadores y servicios de fluido eléctrico y agua, la factura debe ser en dólares, debe ser en euros, o sea, en una divisa. Eso puedes estar más que seguro. Sí, de hecho, por ahí mismo es por donde lo iba a llevar. No, qué bueno que hayas entrado a los diplomáticos, porque en realidad es el elemento para entender qué es lo que va a pasar. Y es que hasta ahora, justamente, no en todo, pero una parte que tiene que ver con los diplomáticos, los extranjeros, tú hablabas de firmas, todo ese mundo ese de consumidores y contratos con extranjeros, insisto, no todo, por una parte significativa se les cobra en divisa. Y la lógica es que los extranjeros tienen divisa. Bueno, ¿quién más tiene divisa en Cuba? Pues las pymes tienen divisa. Y algo que tú comentabas, las firmas y demás, empresas extranjeras, es un esquema B2B, es cobrarle en divisa a empresas. Y lo que puede pasar aquí, si uno tiene en cuenta el entramado legal que han ido creando, donde ponen empresas estatales, eso hemos hablado acá, intermediarias, por así decirlo, parasitarias, de operaciones comerciales que hacen las pymes, pues va quedando que posiblemente muchos de los contratos que hagan las pymes con empresas estatales sean dolarizados. Insisto, ¿por qué digo esto? Porque el régimen cubano está buscando dólares. ¿Y quién tiene los dólares? Bueno, las pymes tienen muchos. Cuando digo pymes que tienen, me refiero a que compran y de una manera u otra adquieren muchos dólares de manera competitiva en el mercado informal. Entonces, teniendo en cuenta que la exportación la importación privada se hace mediante empresas estatales y que son estas, según la nueva legislación, las que firman el contrato, pues ahí hay una primera casilla, una primera ventanita para cobrar en dólares a las pymes. Después el comercio mayorista hay que hacerlo a través de las empresas estatales. Ahí hay otra casilla para obtener divisas. También hay muchos contratos. Tú mencionabas la electricidad, el agua, contratos de arrendamiento de locales, contratos de arrendamiento de equipos. En Cuba, por ejemplo, hay una pyme muy buena, esto no es una crítica ni una denuncia, que veo que está haciendo calles en Cuba. Cuba necesita calles. Posiblemente, especulo, parte de los equipos que estoy usando sean alquilados a... Tal vez este no sea el mejor caso, pero sí hay casos de equipos, de alquiler de equipos de trabajo, porque no todas las pymes tienen el potencial, la maquinaria para crear es decir, toda la infraestructura para producción. Hablo de equipos industriales. Pues todo eso queda como una especulación, pero es lo que indica el sentido común, hacia dónde debe ir. Hacia dónde debe ir todo esto, y es a la dolarización de los contratos con las pymes para poder obtener divisa aquí en el régimen cubano. Y además de esto, está el otro tema, Sender, que es iba a decir la bancarización, pero no es la bancarización, es la nueva tasa de cambio, la supuesta nueva tasa de cambio. No sé si quieres empezar tú con ese tema. Bueno, lo que tenemos que tener presente es que todos estos dimes que te diretes, ires y venires de tasas de cambio, siempre responderá a que ellos vigilan de cerca el comportamiento informal del mercado para establecerlo a su beneficio. Y es lo único que responde, porque como sabemos, ellos establecen un tipo de medida para beneficiarse y la gente en la calle en Cuba va 3 kilómetros por delante de ellos. Y es como, no sé si para hacer una analogía en el rodeo, el ternero que sale corriendo y ellos van atrás con un lazo para tratar de detenerlo y amarrarle las patas. Es prácticamente este tipo de fenómeno que ocurre con esta nueva medida de establecer una nueva tasa de cambio. O sea, la realidad va delante de ellos y van atrás con un lazo para enlazarlo e inmovilizarlo por un margen de tiempo muy pequeño, porque ya sabemos cuál es la respuesta hace un año, unos años, si no
si no mal no recuerdo, el anuncio del defenestrado Gil en la mesa redonda de subir la tasa a 120 de tipo de cambio. ¿Qué sucedió? Efecto rebote. Para arriba de nuevo los precios al cambio informal de divisas. Y esto, por transitividad, porque ya es un fenómeno conocido, va a suceder igual. Es que es un bucle de tropezar siempre en la misma piedra para hacer esto que te dije, enlazar el ternero del mercado informal cubano, que ya sabemos que no les va a dar ningún resultado beneficioso, salvo, una vez más, empeorar la situación del pueblo cubano. Sí, cuando digo ellos, no me refiero a un ente abstracto. El régimen cubano, los que conforman la dirección del país, ellos se definen como continuidad y ese ha sido el elemento nominal más honesto que ellos tienen, que verdaderamente son continuidad. Y justamente estabas hablando de la medida ya previa, o sea, la antesala de esto, la primera parte que fue la tasa de cambio del año 22, agosto del 22 específicamente, que la actualizaron. Tú decías 120, realmente 120, 110, andaba por ahí. Yo pensaba que era 110, puede ser que esté equivocado. Y voy a comentar sobre esto porque también es parte de una de las medidas, no le llamo medida de engaño, lo voy a llamar así ahora, del régimen cubano, porque en el año 22, igual que va a ocurrir ahora, la medida lo que buscaba era comprar divisas, no vender. Recordemos que con la actualización de la tasa de cambio a 110, 120, ahora realmente tengo la duda. 120. 120, pues confío en 120. ti. 120, si algo que nos coman en los comentarios. Mira, la tasa de 120 era, realmente sí vendían dólares, pero era muy poquito. No sé si recordarás, bueno, todavía se debe hacer en Cuba la compra de dólares que vendían, decían que iban a vender en función de la disponibilidad. Y era por tickets, te daban un turno. En la práctica no es funcional. Tú quieres 100 dólares para el mes que viene y tienes que pensarlo con un mes de antelación, sacar un turno. O sea, eso no es un mercado. Eso recuerda a la época que había los juguetes, los básicos y los dirigidos, o la cola de la gasolina hoy, que tiene días de diferencia. Entonces, esto no es un mercado cambiario propiamente hablando. Los mercados, para que sean mercados, ¿no? Tienen que tener ciertas características. Si no caemos en el juego poético del muerto vivo. No, un mercado tiene que tener cierta libertad para los agentes, tiene que tener cierta disponibilidad de oferta, tiene que haber cierta capacidad de entrar y salir, en términos de confluencia. Nada de lo que ocurre con el mercado cambiario cubano. O sea, un mercado es cuando tú quieres algo, vas y lo compras. Hay situaciones excepcionales donde los mercados se abastecen, pero son situaciones excepcionales. Por ejemplo, cuando la pandemia, el papel sanitario, cuando empezó la pandemia, se perdió, por así decirlo, en muchos países del mundo porque la gente le cogió la cosa con comprar papel sanitario. En Inglaterra hubo un problema con el aceite de oliva, pero son cosas muy puntuales, producto de que los consumidores asumen un ritmo un poco desproporcionado y vacían el mercado porque el mercado, el abastecimiento se planifica en función de los flujos, logística elemental. Entonces lo que tenemos en Cuba no es un mercado cambiario oficial, lo que tenemos es una tasa, un precio de compra, no voy a decir tasa porque es confuso, la tasa de cambio implica un ida y vuelta, un compra y venta, las dos cosas. Y aquí lo que hay es un precio de compra del dólar. El Estado, la banca estatal va a establecer un nuevo precio de compra del dólar, o sea, un precio para competir con el comprador privado. Casi que está creando un mecanismo de subasta del dólar para ver quién es el que lo va a comprar y al darle una supuesta flexibilidad a la tasa de cambio estatal, pues eso, yo voy a competir con el privado a ver si lo puedo comprar. ¿Y por qué digo que no van a vender? No solo por la experiencia previa, en el 22 no se va a vender, es que el nivel de recaudación que tienen que tener para poder vender libremente tiene que ser mucho mayor. O sea, hay que recaudar mucho más de lo que se va a vender para poder hacer la operación. Y segundo, no tiene sentido que en el contexto cubano compren para vender. Está anunciado, quieren comprar para recaudar, para dedicarlo a otros gastos que pueden ser nobles o pueden ser bastante desleales con la ciudadanía cubana, que es posiblemente lo que ocurra. Me gustaría aclararlo porque muchos medios han hablado de nueva tasa de cambio, nuevo mercado de divisas, y no es un mercado. Cuando uno no puede comprar libremente y solo puede vender lo que no quiere vender en última instancia, pues no es un mercado, es solo un mecanismo coercitivo en última instancia, que además estoy casi seguro que no va a funcionar en términos de la recaudación. No sé si pensarás lo mismo, pero en estos tiempos todos los cubanos ya deben saber que si le dan su dólar, el que le manda a la familia, incluso muchos extranjeros que van a Cuba, ese dólar sabe que va a terminar en
manos del régimen, y no específicamente para hacer el bien, sino muchas veces para estos proyectos corruptos, se puede decir claramente corrupción, que es la construcción hotelera. Respecto a eso, las listas de espera, tengo una anécdota ya para terminar con este tema. Un amigo que está actualmente aquí en España, como 2 meses antes de su viaje, sacó un turno en la Cadeca. Y adivina cuándo le llegó el turno. 9 meses Cuando después. embarazo. Es un 9 meses mensaje después subliminal. ya. Y para colmo, su mamá fue a ver si ya podía ser efectivo esta compra. ¿Y qué le dijeron en la Cadeca? No, no tenemos disponibilidad. O sea, te das cuenta que encima te hacen pasar un periodo de gestación literal para nada. Entonces, esto en la medida de, o sea, de la ineficiencia total que ese régimen tiene y responde a eso, a la inutilidad total.